Muy buena tarde y bienvenidas a otra clase virtual. El día de hoy pues vamos a estar trabajando con el contenido de la guía número 5 del curso de Principios Generales del Derecho. El día de hoy pues vamos a seguir con algunos de los temas relacionados a el derecho civil, ¿verdad? El Código Civil, específicamente hablando de los contratos. Ya hemos visto varios de ellos. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los contratos de arrendamiento. Entonces, vamos a iniciar. Ok. Algo muy importante y que este pues sería el término técnico o el término pues más ampliamente utilizado, que es arrendamiento, aunque coloquialmente nosotros le llamamos alquiler, ¿verdad? Entonces, un contrato de arrendamiento no es más que el contrato del alquiler de algo. Entonces, vamos a iniciar desde acá. Nos dice que un contrato de arrendamiento se fundamenta en lo que es el Código Civil y la ley del inquilinato en lo que es Guatemala. Entonces, dice que debe celebrarse por escrito y siempre preferiblemente ante notaría, es decir, ante un abogado o una abogada, ¿verdad? Eh, Puesto que los contratos que solo son verbales, o sea, solo son hablados, no tienen un respaldo escrito, pues muchas veces no son aceptados debido a que solo es la palabra de uno contra la otra persona y no hay ninguna prueba o algo que sustente lo que pueda argumentar cualquiera de las dos partes. Por lo tanto, pues no es tomado tan en cuenta. Y al no haber entonces algo por escrito, dice que se puede perder todo el derecho a demandar de forma legal a alguien que no cumpla su parte del contrato, porque como no hay una prueba, no hay algo que lo fundamente, entonces no hay manera de poder proceder ante esto. Ok, pero ¿qué es en sí el contrato de arrendamiento? Nos dice que es un instrumento, o sea, es uno de los contratos que es más común porque se utiliza mucho dentro de nuestro país, ¿verdad? Dentro de la legislación guatemalteca también. El que este tiene por objetivo entonces normar la relación que existe entre propietarios, o sea, los dueños de los objetos o de los inmuebles, y los inquilinos, es decir, la persona que solicita, ¿verdad? El uso del mueble o inmueble. En lo relativo a derechos, a deberes y obligaciones que les confiere la ley. Es decir, que lo que hace el contrato de arrendamiento, pues no es más que regular la relación que existe entre estas dos personas con respecto a lo que se está arrendando o alquilando y verificar pues que ambas partes cumplan con la parte que le corresponde de este mismo contrato. Nos dice que es un concepto muy amplio porque no solo se aplica, por ejemplo, a una cosa como un contrato de trabajo, ¿verdad? Que sabemos que este va a regular finalmente lo que es la relación laboral y nada más. Sin embargo, el contrato de arrendamiento se puede aplicar tanto a lo que son bienes inmuebles, ¿verdad? Como casas, locales comerciales, edificios, en fin, y a bienes muebles, ¿verdad? Como por ejemplo vehículos, a maquinarias, embarcaciones, aeronaves, entre algunos otros. Entonces, el contrato de arrendamiento puede ser aplicado, como les digo, a varias de esas áreas, a varios de estos aspectos y al final de cuentas va a tener la misma finalidad y es que se cumplan con las obligaciones y los derechos que tiene cada una de las partes que intervienen dentro de este proceso. Muy bien. ¿Cuáles son los
elementos básicos que tiene que tener un contrato de arrendamiento para que pueda ser legal o para que pueda ser tomado en cuenta, siempre basándonos en las leyes vigentes, ¿verdad? En primer lugar, el número de registro que identifica el contrato. Como este contrato pues va a estar realizado por un notario, tiene que ser registrado con un número, ¿verdad? Un número de escritura, que este es el que le va a dar la mayor legalidad al documento. No es simplemente describirlo en una hoja y ya está, sino que debe de llevar un cierto proceso. También vamos a agregar lo que es el lugar y fecha donde se está efectuando el trámite para saber exactamente a partir de qué fecha es que se inició con este tipo de relación legal, ¿verdad? Que hay entre el inquilino y la persona que está arrendando, ¿verdad? O da en arrendamiento sería en este caso. El nombre del notario, es decir, el nombre de la persona o autoridad que tiene la facultad legal tanto para revisar, verificar y registrar el documento que va a ser el contrato. Como les decía, no es nada más de hacerlo una persona particular en una hoja normal, sino que se necesita de la intervención de alguien que tenga esa facultad legal para poder registrar todo el documento y que entonces sí tenga efecto pues lo que se vaya a dar. También tienen que estar consignados, o sea, colocados dentro del contrato lo que son los comparecientes, es decir, el que se identifica como propietario o arrendante y el otro que va a ser el inquilino o arrendatario. Por lo regular así se les conoce, arrendante a la persona que está dando en alquiler y arrendatario quien necesita, ¿verdad? Quien está contratando o quien está solicitando el mueble o inmueble para arrendamiento. Entonces también tienen que estar ahí los datos, ¿verdad? Datos personales de estas personas, como por ejemplo, número de DPI. Obviamente, pues tienen que ser personas que sean capaces legalmente, es decir, que tengan más de 18 años y que no tengan algún tipo de incapacidad, sino que tienen que estar en pleno uso de sus facultades y ser mayores de edad para que sea efectivo o para que tenga efecto el contrato. Caso contrario, pues no se puede celebrar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento entre una persona que es menor de edad o que está incapacitado de alguna manera. Entonces, por eso es necesario agregar, por ejemplo, el número de DPI y algunos otros datos personales para que tenga legalidad lo que estamos realizando. Y las cláusulas contractuales, es decir, todos aquellos aspectos que están relacionados con la voluntad expresa de las partes para formalizar el contrato, es decir, los convenios o tratos a los que lleguen estas personas para realizar o para celebrar el contrato, junto con características del inmueble, es decir, condiciones, ubicación y aspectos de ese tipo, y otras disposiciones de carácter legal. Específicamente, con cláusulas contractuales se refiere a todos esos detalles, a todos esos elementos, que lo que van a hacer es, pues, detallar mucho más las condiciones en las que se va a celebrar este contrato. Dentro de las cláusulas contractuales, pues vamos a encontrar nosotros estos aspectos. Primero, un plazo de arrendamiento, es decir, cuánto tiempo tiene efecto este contrato, ¿verdad? Si va a ser para 6 meses, para 1 año, para 2 años, para cuánto tiempo. Entonces tiene que estar establecido para cuánto tiempo se va a dar el plazo de arrendamiento. Y también si puede ser prorrogable o no. Es decir, si por ejemplo el contrato es para 2 años, ver si se puede extender más adelante. Al llegar los 2 años se ve que no hay ningún problema y se puede seguir, pues extender el tiempo o definitivamente al cumplir los 2 años, ahí se va a terminar el contrato. Entonces también hay que tener en cuenta esto y colocarlo dentro del contrato cuánto tiempo, o sea, el plazo que va a tener efecto. Siguiente aspecto es la renta, es decir,
el costo o la cantidad de dinero que se va a pagar al arrendante por el mueble o inmueble que se está arrendando. Por ejemplo, si es un local comercial, en el contrato va a quedar establecido cuánto es que la persona tiene que pagar mensualmente por el uso de ese local comercial, o el uso de esa casa, o el uso del vehículo, de la maquinaria. Entonces, sí tiene que establecerse bien aquí, ¿verdad? Cuánto es para evitar ya sea el exceso en los cobros, es decir, que el arrendante pues vaya a pedir más de la cantidad que está establecida o que quiera progresivamente, o sea, poco a poco ir subiendo el costo, o para evitar también que el arrendatario pues no pague o pague menos de lo que se está estableciendo. Inciso C, un depósito de garantía. Este depósito de garantía, pues es como un pago, llamémosle adelantado, que pues está sujeto a gastos de todo el desgaste que sufra lo que se está alquilando, el desgaste natural de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo, ¿verdad? Está arrendando un vehículo, el depósito de garantía pues ayudaría a cubrir gastos de mantenimiento por el uso que se la verdad que se va desgastando y es lo normal, o sea, no es porque el arrendatario lo arruina a propósito, sino que es el gasto normal que se le da a las cosas. Entonces, hay quienes piden esta cantidad de depósito, que casi siempre es como más o menos la cuota de un mes de renta, que puede servir tanto para eso como para, por ejemplo, si hay algún tipo de atraso en el pago de la renta, entonces que pues ya esté ese depósito ahí para cubrir mientras la persona pues se pone al día en su pago. También existe la garantía bajo fianza, que en este caso pues estamos hablando también de un pago, pero que este sí se hace por causas de daño, ¿verdad? Que la persona pues sí no cuide o no mantenga las cosas o los lugares, ¿verdad? Los inmuebles en las condiciones que debería. Entonces hay una garantía, hay un pago ahí que se toma. Es decir, si usted no lo cuida, entonces de ahí vamos a tomar el dinero para poder reparar los daños que usted pueda causar dentro de este local, dentro de esta casa. El siguiente es el uso de inmueble. Esto es algo también muy importante porque en el contrato tiene que quedar bien establecido cuál es el uso que se le va a dar entonces al inmueble, por ejemplo. Si va a ser para un local comercial, si va a ser por alguna institución, si va a ser para habitarlo, si va a ser para colocar algún tipo de institución, de empresa, o sea, para lo que sea que se vaya a arrendar, tiene que ir bien específico cuál va a ser el uso. Esto también se hace para evitar, por ejemplo, que las personas puedan darle un uso inapropiado o utilizarlo para cosas que no están destinadas. Hay algunos que también dentro de estas cláusulas, pues colocan que está prohibido subarrendar. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo estoy alquilando una casa que es muy amplia y hay 2 habitaciones que yo no utilizo para nada, entonces se las voy a alquilar a alguien más, o sea, yo estoy alquilando donde yo alquilo. Entonces, esto puede derivar a que estas personas no cuiden o que realicen otras acciones inapropiadas. Entonces, dentro de estas cláusulas, también tiene que quedar bien claro si puede existir el subarrendamiento, se le llama, ¿verdad? Que es alquilar lo que uno alquila. Y por supuesto, el estado del inmueble o el estado también de las cosas, ¿verdad? Que quede bien claro en qué condiciones se está entregando, por ejemplo, el edificio. Si, por ejemplo, es un local comercial que se acaba de construir, en el contrato tiene que ir bien específico que el local está en óptimas condiciones, que no tiene perforaciones de ningún tipo en las paredes,
que la puerta está en estas condiciones, o sea, tiene que ir bien claro en qué condiciones se está entregando, para que obviamente por desgaste natural, pues no habría ningún problema, pero que de repente al ir a visitar o al ver dentro de un poco de tiempo, ya hay perforaciones que no estaban o no existían antes del arrendamiento y que estaban prohibidas. Entonces, ahí puede haber algún otro tipo de problema. Por eso es muy importante dejar bien claro cómo es que se está entregando o cómo es que se le está dando a la persona el inmueble para evitar que después hayan problemas. Ok. Y para culminar, la finalización del contrato, es decir, ¿por qué termina el contrato? Nos dice que el contrato pierde su vigencia una vez concluya el tiempo para el cual fue concebido, a menos que se acuerde su continuidad. Era lo que les explicaba anteriormente. Si el contrato de arrendamiento nos dice que son 2 años, entonces después de 2 años se finaliza el contrato y la persona pues tiene que desalojar, por ejemplo, el inmueble que le fue alquilado o devolver el vehículo o la maquinaria que haya alquilado. Pero si dentro del mismo contrato se establece que al pasar esos 2 años se puede extender, o sea, se puede continuar con el contrato o renovarlo, entonces se hace y la persona sigue estando en el lugar o sigue manteniendo lo que ha arrendado. Caso contrario, pues como les digo, ahí se termina, ahí finaliza el contrato y si no hay ningún problema, pues entonces termina todo en muy buenos términos. Y pues básicamente esas serían las bases legales para un contrato de arrendamiento, que repito, no es más que el alquiler de un inmueble como una casa, como un local comercial, puede ser, de un predio también, o sea, solo del terreno, también puede haber arrendamiento de ese tipo, o cuando se trata, por ejemplo, de vehículos, puede ser también, puede ser arrendamiento de maquinaria, puede ser arrendamiento de aeronaves, nos dice. Entonces, ahí sí que para cada una de estas cosas se puede realizar el contrato. Así se vería un contrato de arrendamiento, un modelo. Obviamente, pues no todos van a ser iguales, no todos tienen pues la misma forma. La estructura pues es básicamente la misma, pero no se van a ver de la misma forma. Entonces, por ejemplo, aquí está lugar y fecha, reunidos, ¿verdad? Las personas que intervienen, el arrendante y el arrendatario. Aquí, ¿verdad? Este es el modelo de arrendamiento de una vivienda, o sea, de una casa, ¿verdad? Entonces aquí está lo que cada uno pues está exponiendo ante las autoridades y las cláusulas, ¿verdad? Aquí nos expresa, ¿verdad? ¿Para qué se va a utilizar? Lo que les decía, ¿verdad? Se destinará para uso exclusivo de vivienda del arrendatario, ¿verdad? Y de su familia, con exclusión de todo otro uso, y no podrá por consiguiente cederlo, realquilarlo o subarrendarlo en todo ni en parte, ni alojar en el huésped sin permiso escrito del propietario. Eso es lo que les decía, que tiene que ir bien específico para qué se va a utilizar. Aquí mismo nos dice que no se puede subarrendar, o sea que no puede volver a alquilarlo a otra persona, ¿verdad? Entonces el contrato comenzará a regir a partir del día, ¿verdad? La fecha, concertándose el arrendamiento por el plazo de 1 año. Después de 1 año, pues aquí dice, el contrato se prorrogará por la tácita por periodos de 1 año, ¿verdad? Mientras una de las partes no notifique a la otra. O sea que si al pasar el año, bueno, aquí nos dicen el plazo de 15 días antes de la fecha de vencimiento, ¿verdad?
Entonces, si al llegar el año, unos 15 días antes, ya sea el arrendante o el arrendatario no avisan de que se termina, sigue otro año más, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, lleva un año y medio y entonces ahí sí quiere terminar, o sea, a la mitad del contrato? Entonces, eh, aquí nos dice, si el arrendatario quisiera desistir del cumplimiento total del contrato, deberá de indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Es decir, que si, por ejemplo, son 5 años del contrato, pero la persona que está alquilando dice, no, yo ya no quiero, entonces, a los 2 años, por ejemplo, faltarían 3. Entonces tendría que pagar lo de 3 meses, aunque ya no viva en el lugar, para indemnizar. O sea, era lo que les decía de fianza por garantía. La cantidad de renta, ¿verdad? Aquí nos dice el cuánto es lo que va a pagar, ¿verdad? Dónde se va a pagar, si va a depositarlo o es en efectivo a la persona. Y las condiciones, ¿verdad? Las condiciones, servicios de gas, electricidad, en fin, todo eso es lo que está contenido dentro de este modelo, de un contrato de arrendamiento, y así sería como se vería, ¿verdad? Y lo único es de que dice que hay que agregar pues todos los datos concernientes al notario o la persona que está dando legalidad a este tipo de contrato.